Bien, consejos, seguimos con los consejos. Regla temporal. Acá veníamos con el tema de los tiempos, ¿sí? Esta es una regla que a mí siempre me dio resultado. Y hay que hacer esta regla o alguna regla, pero algo hay que hacer. Lo que no se puede hacer es meter problemas y yo creo, confío, tengo fe en que estos 5 problemas los pueden hacer en estas 2 horas. Actos de fe en la docencia, ¿sí? Yo iba a armar este examen con estos 5 problemas y es un acto de fe si el tipo lo puede hacer en 2 horas. Una regla que funciona es esta, es la del 1 al 3, que hay que triplicar el tiempo que te lleve a vos. Vos hacés tu examen, resolvelo, tampoco apurándose porque me tengo que ir, que me están esperando, resolvelo y multiplica por 3. Y de ese tiempo, dale más. Si el examen a vos te llevó 1 hora, es un montón, porque quiere decir que le tendrías que dar 3 y un poquito más. Si a ustedes les lleva a hacer un examen 1 hora, es una guarangada. Es una guarangada el examen. ¿Sí? Es decir, hay que multiplicar por 3 y un poquito más. Y ahí más o menos estamos tranquilos que el tiempo les va a alcanzar. Y quizás pedirle a otro que lo resuelva, porque uno ya lo pensó y sabe por dónde ir, en Sí. cambio un segundo, que es lo que hacemos por ahí en la cátedra, Tal cual. pasamos a otro y tratamos. Este tema de que no haya dependencia de un ejercicio o problema con el otro. ¿Sí? Porque entonces le salió mal uno, no, ya está. Eso no. Eso es muy importante. Rúbrica. Bueno, ¿se acuerdan que ayer hablábamos de la rubriquitis? ¿Sí? Y decíamos que parecía que todo había que hacerlo, todas las evaluaciones se hacían por rúbricas. No habíamos dicho que eso no era así. Entonces vamos a hablar hoy un poquito de rúbricas. ¿Qué son las rúbricas? Bueno, esto en general todos lo saben, no vamos a decir acá nada nuevo. Básicamente son para las competencias de tipo transversal, ¿sí? Uno no evaluaría por rúbricas el cálculo integral, por ejemplo. No evaluaría por rúbricas cuestiones que tengan que ver con conocimientos específicos de alguna materia. Eso no se evalúa con rúbricas, ¿sí? Eso es así. Sigo, que eso lo habíamos dicho ayer ya. Las rúbricas tienen básicamente 2 componentes, todos lo saben, columnas con indicadores, dimensiones o criterios, columnas verticales, columnas horizontales con niveles de calidad con los que se evalúa cada criterio. Normalmente 3 o 4, ¿sí? Bien, y ahí tenemos un ejemplo sencillito de una rúbrica. Fíjense, acá tenemos los indicadores: acepta y cumple los objetivos del equipo, acude y participa activamente en las reuniones, realiza las tareas que son asignadas dentro del equipo en el plazo fijado. ¿Sí? Entonces, tengo el indicador, tengo los descriptores, entonces acá no alcanzado, el desarrollo, bien, adecuado, excelente, ejemplar. Es decir, si son 3, si son 4, eso es una decisión de cada uno. Esos serían los que llamamos los criterios o indicadores. Y esos serían los niveles de calidad, ¿sí? ¿De acuerdo? Para ese descriptor. Y eso sería el descriptor en sí mismo, ¿no? Los niveles de calidad son estos que están acá arriba, no sé si se entendió, y este que está acá adentro es el descriptor, ¿sí? Vuelvo para atrás con la descripción. Esos son los criterios o indicadores. Esos son los niveles de calidad y ese es el descriptor. Bien, recursos para crear rúbricas. La pueden hacer con un Excel o con un documento en Google, o hay 8.459, creo que ayer apareció las 60, aplicaciones para hacer rúbricas. Hay de lo que quieran, ¿sí? El problema ¿cuál es el problema? Que la rúbrica no se rellena sola. Uno tiene que tomar las decisiones de cuáles son esos indicadores, esos descriptores, los niveles. Pero también es cierto
que hay gente que ha dedicado mucho tiempo a pensar alguna que a mí me puede servir, tal como está o adaptada. Esa es otra ventaja. En Internet hay un montón de aplicaciones para hacer rúbricas y hay un montón de rúbricas hechas, ¿sí? Que las puedo tomar tal cual como están o modificarlas levemente. Lo importante es tener rúbricas preparadas y públicas para evaluar aquellas actividades en las que se desee valorar aspectos diferentes del desempeño de los estudiantes. Lo ideal es que las rúbricas estén en las planificaciones. Lo ideal es que las rúbricas estén en las planificaciones. ¿Sí? Si las rúbricas no estuvieran en las planificaciones, digo es lo ideal, pero digo no es un requisito, lo ideal es que estén lo antes posible en las aulas virtuales y sean públicas, ¿sí? La rúbrica el pibe no la puede conocer, bueno, en el momento que lo voy a evaluar con esa rúbrica. Lo que es imposible que pase es que no conozca la rúbrica, eso es imposible. Pero lo que no estaría bien es que, bueno, van a hacer una exposición en equipo y yo el día de la exposición en equipo les digo qué rúbrica voy a utilizar para evaluar el trabajo en equipo. Eso no está bien, porque la rúbrica me da a mí la idea de qué van a mirar o qué esperan de mí. Porque entonces, si en la rúbrica yo quiero en ese trabajo sacarme buena nota, leo los descriptores que están acá. Entonces, al leer los descriptores que están acá, sé qué tengo que hacer para que me pongan una buena nota. Bien, entonces la rúbrica tiene que ser conocida mucho antes de que se inicie la actividad que va a ser evaluada con esa rúbrica. Porque si yo ya estoy haciendo la actividad, ya pude haber hecho cosas erróneamente. Y después en la rúbrica me doy cuenta que eso no era lo que tenía que hacer o no era lo que esperaban de mí. Así que es muy importante que las rúbricas se conozcan al principio del año, en la planificación, o que se conozcan lo antes posible. Otra cosa que cuento que yo hago como director de materias básicas en Pacheco y que no es obligatorio hacer y que se puede hacer o no. Yo llamo al centro de estudiantes a principio de año, al centro de estudiantes, no llamo a todos los alumnos de la facultad, no es una democracia ateniense, ¿no? El pueblo no gobierna sino por sus representantes. Entonces llamo al centro de estudiantes. Y un día me dedico a mostrarle las planificaciones de las materias. Y no saben qué cosas interesantes aparecen ahí. Interesantes de preguntas de los chicos del centro, diciendo, pero ¿y esto por qué se evalúa así? ¿O esto por qué está en este lugar y no está? Cosas, les puedo asegurar, interesantísimas. Las planificaciones son un documento público, no es un documento secreto, ¿eh? No es que se lo entregamos al FBI. La planificación es un documento público. Los estudiantes tienen que conocer la planificación. Además está decir que en el aula virtual obviamente tiene que estar colgado el cronograma de la materia y que ellos sepan si yo voy cumpliendo o no con el cronograma. Pero la planificación hay gente que no la muestra. No la muestra a los colegas, ¿no? Pero digo, no se la muestra a los estudiantes. El estudiante tiene derecho a conocer la planificación de la materia y a opinar. Opinar no quiere decir que ustedes vayan a cambiar nada, ni que ellos vengan a exigir nada, pero puede opinar respecto de esa planificación. Puede haber algo en la planificación que los tipos no entiendan. ¿Sí? A mí me ha pasado que me preguntaran, por ejemplo, de una materia que tenía una bibliografía, eso voy a aclarar, poner más de 10 libros de bibliografía es un despropósito. ¿Sí? 5 o 6 podría estar bien. 10, ya más de 10 no tiene ni pie ni cabeza. Entonces, los pibes, una planificación así, yo primero estoy seguro que el tipo, el jefe, ni había leído eso jamás en su vida. Libros del 80, del 90, además desactualizadas, ¿no? Un desastre. Y entonces los pibes dicen, muy bien los pibes, ¿eh? Me dicen, ¿y todos esos libros están acá en la biblioteca? Yo dice,
Es una pregunta muy pertinente. Es decir, ¿qué sentido tiene que yo ponga de bibliografía libros a los que no hay acceso? Porque no están en la biblioteca, porque no se pueden descargar de internet. Es decir, yo tengo que poner en la bibliografía de la materia libros que me aseguro, voy, golpeo la puerta de la biblioteca, que están en la biblioteca o que están descargables de internet de alguna manera libre, o no sé. Pero yo no puedo poner bibliografía de la materia, un libro que yo tengo cuando estudié de la década del 70 en la biblioteca de mi casa. ¿Cómo va a ser esa la bibliografía? Bien, porque la bibliografía de la materia no es la bibliografía para mostrar yo todos los libros que conozco. Es la bibliografía que tienen que usar los estudiantes. Entonces no tiene ni pie ni cabeza que sean 40, que sean desactualizados, que no se puedan conseguir, que no estén en ningún lado. Bien, hay que poner libros que sean accesibles y que sean pocos. Si los pibes no leen ni 2 hojas, 48 libros vamos a poner. No sé qué sentido tiene poner 48 libros. Bueno, pasan esas cosas. Bueno, hablando con los chicos del centro de estudiantes, me pasó eso. Otra cosa que me pasó, cuento para que vean por qué es tan interesante sentarse a dialogar con los estudiantes con las planificaciones. Había una materia. Acá seguramente eso en Bahía Blanca no pasa, pero en Pacheco pasaba que había una materia que usaba un software que es pago y que sale mucho dinero y que la regional no tiene la licencia, no tiene. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasaba con el docente? Les exigía a los estudiantes que ellos cargaran en sus computadoras la versión trucha de ese programa. Entonces los alumnos lo cuestionaron y a mí me pareció totalmente legítimo y le hicimos cambiar al docente el software por otro libre que hace lo mismo que el que usaba él, libre. Y eso me parece muy importante por un montón de motivos. Primero porque es ilegal, primero y principal. Y segundo porque estamos enseñando algo a los estudiantes terrible, es decir, estamos enseñándoles a plagiar, a robar propiedad intelectual. Digo, es un espanto que uno use un software trucho y los obligue a ellos a usar el software trucho en la materia. ¿Bien? Bueno, eso acá no pasa en Bahía Blanca seguramente, pero en Pacheco pasaba en una materia de básicas y yo lo tuve que agarrar al tipo y decirle, mirá, no podés usar, porque el tipo tenía alguna excusa. No estaba bien lo que estaba haciendo, pero en la facultad, estoy hablando del matemática, del software matemática. La universidad en algún momento compró licencias del software matemática y las pagaba. En algún momento de la historia dejó de pagarlas. O sea que el software matemática que hay instalado en cualquier regional de esta universidad es ilegal. Está instalado ahí, no lo querés desinstalar, lo querés usar en el laboratorio de la facultad. ¿Nos hacemos los tontos que no sabemos que no se paga más la licencia? No sé. Pero vos no le podés pedir al pibe que vaya a conseguir el software matemática craqueado y que lo instale en su computadora. Primer tema. Segundo tema, la ilegalidad, las cuestiones éticas. Vos no le podés pedir al tipo que tenga una computadora. Primero le podés pedir que tenga una computadora de ahí. Y después que tenga una computadora en el que pueda correr un programa de método de elementos finitos que corre en una ThinkPad con 16 GB de memoria y 1 TB de sólido. Y vos pretendés que el tipo use ese programa. ¿Bien? Entonces, con eso hay que tener cuidado. Y eso también me apareció con los tipos revisando una planificación. Diciendo, ¿sabe, profesor, que en esta materia siempre tenemos quejas de los chicos, porque eso está declarado en la planificación, del uso de este software? Bien, se solucionó. Lo agarré yo al tipo, se resistió un poco, ¿no? No va a decir. No voy a contar detalles, pero se resistió un poco, pero finalmente agarró otro que había, que hace exactamente lo mismo que el matemática, que es gratis, todos felices, todos contentos. Bien, anímense a mostrarle las planificaciones a sus estudiantes. Recursos para crear rúbricas. Bien, ahora vamos a hacer un trabajito de 2 minutitos, muy cortito. Pueden trabajar así los que están cerquitas para no mover los bancos. Y quiero que respondan esta pregunta. La primera seguramente sí. Lo que me interesa es esta parte. Si lo consideran interesante y por qué.
Porque repito, a ver, repito, ¿es obligatorio usar rúbricas? No. ¿Qué opino yo de las rúbricas? Que están buenísimas para evaluar determinadas cosas. ¿Bien? Entonces, a eso quiero que apunte la reflexión. No es sí o no a las rúbricas, porque no son obligatorias. El problema es si las uso, en qué las uso y para qué. ¿Para qué me parece interesante usarlas? De todas maneras, insisto, digamos, estamos implementando recién ahora con Sí. disfrutar. Como todo es un aprendizaje y coincido con la profesora que permite asignarle una calificación o una valoración, porque puede salir una nota de la rúbrica o puede salir un suficiente, insuficiente, depende, ¿no? Porque uno en la misma rúbrica puede poner ahí donde el caso anterior, eso también se puede hacer. Acá uno puede poner, no sé, lo mínimo. acá vamos a poner 6, 8 y 10, ¿no? Y después poner una nota numérica, ¿no? Lo bueno es que permite objetivar cosas que en general manejábamos de manera subjetiva, ¿no? Porque el tipo daba una exposición, venía el grupo y exponía, y yo decía, ay, qué linda que está la exposición. Y un compañero decía, quería esto que hicieron. Es decir, para que uno pueda fundamentar el por qué dice que esto está bueno, no está bueno, que le falta, que no llegó, ¿bien? Y lo hace de manera objetiva con una rúbrica. ¿Sí? Eso le da, por supuesto, más seriedad al proceso de evaluación y menos conflictividad. Porque si uno dice, mira, tu trabajo, tu informe, tu exposición, qué sé yo, tiene 7, y uno podría pensar, ¿por qué 7 y por qué no 8? ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, porque en la rúbrica, si yo miro, de acá salen 2 puntos, de acá salen 3, de acá salen 2, tenés 7. ¿Estamos de acuerdo? Es objetivo. Y la rúbrica vos la tenías antes de la exposición, antes de la entrega del informe, y sabías lo que yo iba a mirar y cómo lo iba a corregir. ¿No? En ese sentido, por eso es tan útil en las competencias transversales, ¿no? Porque esas son las que en general, primero ni evaluábamos. Van a pensar que estaba hablando más. Primero eran cosas que ni evaluábamos, ¿sí? Y después, cuando en algún momento las evaluamos o si lo evaluábamos, era como muy subjetivo, ¿no? Esta nota de te pongo en el trabajo, este trabajo que es una monografía de 20 páginas, te pongo 8. De nuevo, ¿por qué no 7? ¿Por qué no 9? Bueno, si eso está claramente descrito en una rúbrica, no hay problema. Por allá. Alguien que quiera hablar por ahí, por ese sector. Nosotros también pensamos justamente el mismo ejemplo que usted vos de las exposiciones orales, también ahora pensándolo también estructura mejor al momento de la evaluación, que tenemos como el tiempo contado para estar evaluando, qué puntos tenemos que tener en cuenta. Claro, se puede ir completando en el momento que el tipo está exponiendo. Claro, en ese sentido es mucho más ágil. Sí. Y otro uso, ese que yo le di, por ejemplo, es en trabajos, en informes que son más complejos, por ejemplo, portafolios, Sí. que incluyen como diversas actividades y resulta difícil evaluarlo con una escala, así como global. Entonces la rúbrica me parece que ordena más y clarifica tanto para el que es evaluado como para el que va a evaluar. Perfecto. O los que van a evaluar. Sí. También cuando son varios que evalúan, que tengan todos los mismos criterios. Sí. Hacer una buena rúbrica es un laburito. ¿Sí? Es un laburito. Pero es muy útil y además uno en general las usa después mucho tiempo. Porque si ustedes hacen una rúbrica para evaluar las exposiciones orales, ¿qué digo? La hacen ustedes o toman una que ya está hecha, hay 5.000 hechas en internet y la adaptan, la mejoran o la dejan como está, ya la tienen, ¿bien? Para informes de laboratorio, con una rúbrica para corregir informes de laboratorio. ¿Qué cosas tiene que tener el informe, qué no puede faltar, etcétera? ¿Cómo está la redacción, la cohesión, lo que quieran poner?
la falta de ortografía, porque también tenemos que corregir falta de ortografía. Digo, el tipo entrega un informe de laboratorio y es un desastre como escribe. No puede ser un ingeniero que no sepa escribir. Bueno, entonces en la rúbrica también habrá ortografía, ¿bien? Y eso también influye en la nota. Y el tipo lo sabe. Bueno, ocupate de escribir mejor. ¿Bien? Para mí son súper útiles, ¿sí? Súper útiles. Bien. Por allá, a ver. Ah, no, allá había otra chica que quería hablar. Sí, más o menos iba a decir lo mismo. Bien. Por acá, a ver. Mira, también porque este año implementamos una Sí. electrogeometría justamente. Obviamente uno está recién familiarizándose, así que luego de haberla aplicado nos dimos cuenta que había cosas que se podían modificar. Sí. Por ahí con lo que estuvo hablando nos dimos cuenta que por ahí lo enfocamos también un poco a la parte de conceptos y bueno, si sabían por ejemplo aplicar cierto método, entonces dado que es más orientado a la habilidad había que acomodarlo, ¿no? Sí. Y habíamos hecho 3 columnas y nos dimos cuenta que por ahí quedaban grises, entonces bueno, me parece interesante y nos resultó bueno y a los chicos también, quizás implementar esto, dárselo con más anticipación. Sí. Y bueno, con esta... Eso es muy importante, muy importante que tengan la rúbrica con la que se va a corregir con mucha anticipación. Es decir, el mucha anticipación quiere decir antes de que la actividad se inicie, la actividad con la que se va a corregir, la actividad que se va a corregir con esa rúbrica, antes de que esa actividad se inicie, tienen que tener la rúbrica, desde el momento cero. ¿Sí? Por ahí atrás. Estamos conversando, en particular, bueno, me decías que no la había implementado. Yo este año recién la implementé a medias, porque en realidad no la implementé como es, o sea, hay que presentarla al estudiante antes, sino que la usé como práctica para mí, o sea, decir, bueno, algo que antes hacía de forma subjetiva, ¿no? Para lo que es corrección de laboratorio en una materia de programación, fundamentalmente, me armé una rúbrica para justamente conocerla y tratar de ver si me servía y si era útil. Y como decía, me ayudó, y como mencionaba antes, ¿no? A estructurar un poco y a poder organizar un poco lo que uno le está exigiendo o quiere que aprenda y que haga el estudiante. Entonces, a partir de esa mi experiencia, digamos, la voy a volver a reutilizar, pero ahora tratar de aplicarla como corresponde, ¿no? Anunciándola antes, claro, y que sepa el estudiante que es lo que tiene que cumplir. O sea, hasta ahora nunca hubo un planteo, porque son laboratorios, digamos, por la forma que nos manejamos en esa materia y demás, nunca hubo un planteo en el estudiante que diga, ¿por qué? No, porque en realidad siempre son justo de esa edad que en esa materia son grupos más o menos reducidos, es bastante, es día a día, digamos, el trabajo y la devolución es día a día, el laboratorio, el trabajo. Entonces es diferente por ahí en otra materia, que por ahí hablamos de física 2, tal vez que pasa por arriba el tiempo. sí. Esta otra materia es anual, una vez por semana, entonces es diferente. Exacto. Y el grupo es diferente. Entonces, no hubo un planteo, digamos, de decir por qué a mí un 7 y no un 8. Porque además eso es una parte de toda una evaluación del parcial, conceptual. Pero a mí particularmente me ayudó a organizar, digamos, esa nota de esos laboratorios para que después todo ese proceso a fin de año podamos tener una calificación más global. Sí, es algo que yo lo escuchaba recién al colega, y es algo que en lo que a veces no nos detenemos a pensar, que los estudiantes no tienen claro qué queremos que sepan. Vienen a los exámenes sin saber qué esperamos de ellos muchas veces. Y la rúbrica en ese sentido ayuda. Y en los otros tipos de exámenes donde no usaríamos rúbricas, lo que es importante es esto que hablábamos al principio, la no sorpresa. Es decir, que él venga con la confianza que lo vamos a evaluar con actividades y con contextos y con situaciones a las que él está acostumbrado, ¿sí? Y que no se trata de que muestre alguna habilidad superlativa en ese momento justo del examen, ¿sí? Bien.
¿Alguien más que quiera opinar sobre las rúbricas que no haya dicho los compañeros? Nosotros tenemos... No, perdón, acá había, perdón, estaba acá. Sí, sí. Perdón, pero algo que estábamos hablando también era que como que habíamos tenido distintas formas de las cuales se utiliza el programa. Hay una presentación era como que la rúbrica para todos. Lo que estamos viendo ahora y un poco suena mejor, ¿sí? Era más para las sacar el tema de Sí, sí, sí. la evaluación del contenido. Sí. Hay como que algo que así uno viéndolo desde afuera como que no está totalmente definido o hay corrientes o algo que van hacia un lado o hacia No, hay otro. gente que dice pavada. Hay gente que dice pavada. Sí, sí, sí. Por eso yo decía la rubriquitis. Hay gente que le agarró un, no sé, un ataque de rúbrica, no sé. Nunca se pensaron las rúbricas para eso. Nunca. Pero digo, no sé de dónde lo sacaron, que uno podía hacer una rúbrica para corregir un examen de análisis 2. No sé de dónde lo sacaron, pero es insólito, ¿eh? Es realmente insólito. Esto tiene que ver probablemente con esta cosa de extremos, ¿no? Y de que ahora también hay gente que parecería que uno la escucha hablar de evaluación y parecería que no se pueden tomar más exámenes escritos. ¿Sí? Parecería que ya exámenes escritos, individuales, eso es del siglo XIX, qué sé yo. Y con las rúbricas pasa lo mismo, es decir, ahora es todo con rúbricas, ¿sí? Todo con rúbricas. Y no es así, no es así. Bien. Por allá, a ver, por allá alguien tiene algo que decir, ¿no? Acá el señor. Usted siempre tiene algo que decir. Pero no, por favor. Pero por eso le digo, me llama la atención que no diga algo. Bueno. Trabajamos inclusive en la parte de lo que es cuando fueron exposiciones grupales, exposiciones de equipo, armamos informes de desempeño. Ajá. A modo de rúbrica también, para hacer Sí. una evolución en tiempo real sobre cómo había interactuado cada uno Sí. con la parte que le había sido asignada, cómo su desempeño dentro del grupo. Sí. En las rúbricas, bueno, nos pasa lo mismo que le pasa a la gran mayoría, que no hemos, en el caso particular nuestro, no hemos interactuado todavía Sí. para ponerla en vigor. Ajá. La conocemos, Estoy escuchando, sí, como sí. una herramienta, pero no las hemos practicado todavía. El año pasado sí, como decía recién, el tema de informe de desempeño. A ver, voy a mostrar rápido algo que prometí, vivo mostrando que voy a prometer y no lo había mostrado en relación con lo que dice el compañero, que me parece muy, muy interesante. Fíjense, hay un montón de otros instrumentos, no solo la rúbrica. ¿Te acuerdas que yo le conté que habíamos hecho un proyecto de integración de materias en el Departamento de Materias Básicas, ¿no? Bueno, básicamente eso está publicado en un libro, después voy a tratar de encontrar. El libro se llama El enfoque por competencias en las ciencias básicas, casos y ejemplos en educación y ingeniería. Y está en la página del Confedi, se puede descargar de la página del Confedi. Bueno, este trabajo es un trabajo que hicimos, acá estoy yo, que hicimos en Pacheco, y básicamente, voy a pasarlo rápido porque no es un PowerPoint, es el trabajo, pero lo que les quería mostrar era que, por ejemplo, con los estudiantes de primer año lo que hacíamos era, en física, un experimento de laboratorio que era así de sencillo. Ven de acá, acá hay agua, sale un chorrito. Ese era el diseño experimental, y los chicos que hacían, tomaban datos de ese diseño experimental. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, obviamente la consigna tenía que ver con describir la forma de la curva en función de la altura del agua. Bien, problema de mecánica de fluidos que todos conocen muy bien. Y entonces, bueno, estaban tomando mediciones y demás. Lo que les quería mostrar era esto que hacíamos acá. Bueno, acá cuenta el examen algunas cosas que se podrían hacer.
Y esto es algo, acá dice rúbrica de corrección, en realidad está mal, no es una rúbrica, es una lista de cotejos, ¿sí? Y lo que quería mostrarles era que esto también es muy importante para evaluar, ¿sí? Milena lo mencionó en alguna evaluación que habían hecho, que habían usado una lista de cotejos, ¿sí? Esto también hay que tenerlo en cuenta. Es más sencillo de armar que una rúbrica, mucho más sencillo la lista de cotejo. Y es muy valiosa, y esta sí tiene mucha aplicación también cuando estamos evaluando conocimientos. La lista de cotejo. ¿Bien? Porque si el tipo para resolver un problema tiene que ir haciendo diferentes pasos y tiene que ir o haciendo resoluciones parciales o tiene que ir encontrando datos o tiene que ir identificando qué cosa, entonces acá sí viene muy bien, porque entonces uno puede decir sí, parcialmente, no, y después esto lo puede de alguna manera fácilmente transformar en una calificación numérica. ¿Sí? ¿Hay un instrumento que tiene, es una lista de cotejo con calificación o no? Sí, sí, es que la lista de cotejo usted le puede poner o no calificación. Lo que digo es, le puede poner acá 01, 01, 01, supongamos que la lista de cotejo tiene 10 cosas para cotejar, bueno, tiene de 0 a 10. Le puede poner sí, parcial o no, y decir que si es sí, le va a poner una calificación, si es parcial le va a poner otra, y si es no le pone 0. Es decir, ahí está librado a la creatividad de cada uno. Pero no quería dejar pasar, ahora que lo mencionó el compañero y que lo había mencionado Milena, el tema de las listas de cotejo. Son muy, muy útiles como instrumento de evaluación. Y también tienen que estar, de alguna manera, mostradas en el caso de que sean competencias transversales. Si estamos evaluando conocimientos, no, obviamente, porque lo que está acá es lo que él tiene que hacer. Estaría como diciéndole lo que tiene que hacer, ¿no? Pero es muy interesante esto de ver, porque, por ejemplo, ven acá dice calculó correctamente. Entonces acá estoy corrigiendo, evaluando los cálculos. En una rúbrica eso no tiene ningún sentido. Entonces, en la lista de cotejos puede haber, fíjese, utilizó los conceptos estudiados en física para describir el fenómeno. Es decir, si él utiliza los conceptos físicos correctamente. Ven que acá estoy evaluando no solamente habilidades o competencias transversales, sino que estoy evaluando también, pero fíjense que lo bueno de, ¿por qué lo quería mostrar? Que la lista de cotejos me permite hacer las dos cosas a la vez. Porque acá dice, presentó su informe, la información obtenida procesada de forma adecuada. Acá me estoy refiriendo a la presentación del informe. Acá estoy hablando de los cálculos. Acá estoy hablando de los conceptos físicos. Pero, como decía entonces, esto no sería necesario que el alumno lo tenga previamente. Depende qué hay en los ítems. La lista de cotejo no sé, depende qué hay en los ítems. ¿Por qué? Porque si estamos evaluando solo competencias transversales, se la podría dar, porque digo, que él sepa que se va a evaluar, que presentó el informe. Es decir, ahora, digo, si yo pongo acá, calculó correctamente, ¿le estoy diciendo algo de lo que tiene que calcular? No. Si le digo, utilizó los conceptos de física para describir, no. Es decir, esta probablemente se podría mostrar. Ahora, ¿todas se deberían mostrar? No. No es como la rúbrica, porque acá podría haber cosas, por ejemplo, esta ya generaría un problema. Es decir, aplicó métodos que le permitieron hallar la ley experimental buscada, rectificación de curva. Entonces, tengo una lista de consejos para que el estudiante verifique, vaya verificando el trabajo que entrega y otra para corregir, ¿o no? Claro, digo, en las listas de cotejos no habría una regla así tan clara como en las rúbricas. ¿Por qué? Porque siempre la tengo que mostrar la lista de cotejo, sí, en todo caso a posteriori. Cuando le hago la devolución de la corrección, de nuevo, no le puedo dar solo la nota, le tengo que mostrar cómo fui siguiendo esta lista de cotejo, ¿no? Pero digo, mostrarla o no antes va a depender de qué cosa hay acá adentro. Yo te digo, no, yo de dibujo, Sí. o sea, el sistema de representación. Sí. Nosotros lo tenemos bastante aceitado, pero
nos faltaría implementar, y siempre tenemos una discusión con el tema de la rúbrica, Sí. hay que aplicar rúbrica y para nosotros es imposible aplicar una rúbrica. Sí. Porque lo que enseñamos el primer día lo evaluamos el último. Entonces Sí. tenemos una rúbrica gigante. Sí. Entonces esto de la lista de cotejo nos puede servir, es Sí. mucho más coherente. Sí. ¿No? Pero bueno, No, tal cual. Por eso la quería mostrar, porque había salido ayer cuando lo mencionó Milena, yo dije, uy, no me tengo que olvidar de las listas de cotejo. Igual ahora va a aparecer en otro momento. Pero ahora que lo trajo acá el compañero, que siempre tiene algo que decir, y trajo el tema de la lista de cotejo, me acordé y dije, bueno, no lo puedo dejar pasar. Por eso mientras él hablaba, pobre, yo ya lo quería abrir. Ahora como ejemplo, ¿no? Para la diferencia entre la lista de cotejo y la rúbrica. La rúbrica sería entonces por ahí más adecuada para presentaciones, exposiciones y demás. Las rúbricas son siempre para competencias transversales. O sea, el ejemplo que yo diría entonces, para cuando tiene un laboratorio específico que tiene que determinar, sería mejor una lista de cotejo. Por supuesto. U otra cosa, de las muchas que hay. Uno lo hacía mentalmente todos los años y no sabía que Sí. ya estaba estructurado, pero nunca lo escribía. Entonces, Sí, ya, bueno, pero está está muy bueno lo que usted dice, porque es una práctica que tenemos que ejercitar. No, y yo lo hacía así, sí, es como una lista de cotejo mental, ¿no? Ahora, si uno la puede materializar y escribirla, primero la puede discutir con colegas, se te ocurre que habría algo más, se te ocurre que falta algo, se te ocurre que esto no, y además de que la puede discutir, después puede usar eso para fundamentar la nota, porque si uno no la tiene escrita, viene el pibe y le dice, ¿y por qué me puso 7? Y porque hay uno de esos ítems no lo hiciste. Y el pibe cree que podría estar o no estar ese ítem, o que se le ocurrió justo con él y con el otro no. Entonces, si la lista de cotejo usted la puede mostrar, entonces él se da cuenta que la corrección es objetiva, que hay menos para polemizar. ¿Por qué? Porque no es que a usted se le pareció que a él le faltaba y al otro no. No, usted tenía esa lista de cotejo y a todos los evaluó con la misma lista de cotejo. ¿Sí? Bien. Bueno, le pido que ahora vean este QR con sus teléfonos. Bien, esa es una página de la Politécnica de Valencia, ¿sí?, donde hay algunas cosas generales de evaluación. Fíjense que ahí hay hipervínculos, ¿sí? Podrían ir a mirar algo de algunas cosas de las que ya estuvimos hablando. Y después también hay vínculos dice medios de evaluación. Es muy interesante y quería que la tengan, que les quede, porque ahí van a encontrar todo esto que estamos hablando. Es como un buen resumen de todo lo que hemos hablado ayer y hoy, y además un resumen de calidad, ¿no? Porque uno esto lo podría encontrar en un montón de lados, de dudosa calidad, ¿no? Pero, por ejemplo, si tocan, portafolio, bueno, o escalas de valoración, o rúbricas, ¿sí? Van a encontrar una definición, una finalidad y links para seguir ampliando el tema, que eso está bueno. Bien, más información sobre, por ejemplo, en rúbricas uno toca y tiene cuál es la definición, cuál es la finalidad, ¿sí? Y después dice más información y tiene un montón de links que los van llevando a publicaciones o a blogs o a páginas donde uno puede profundizar sobre el uso de las rúbricas, ¿sí? O sea que es como dejarles una cantidad de bibliografía o de material para que ustedes puedan ir viendo sobre cada una de esos, ellos llaman ahí medios de evaluación, ¿sí? Bueno, está proyectos, está problemas, ¿sí? Bien, está todo, ¿bien? Lo que me interesaba comentar, abran ahí donde dice portafolios, porque yo les decía que había un instrumento que a mí me gustaba mucho usar,
Bueno, se enojó. Bien. Bien. Antes de pasar acá, quería hablarles un poco del portafolio. ¿Alguien usó alguna vez un portafolio? ¿Sabe qué es un portafolio? A ver, allá la compañera usó. Lo usamos en un taller, no sé si Omar, o si fue. Ahí está Omar. Omar, ¿te acordás que lo usamos en el taller de Trenquelaufen? Un taller que vimos como apoyo a docentes en Trenquelaufen, que hablamos un poco de todos estos temas que fuimos viendo y hacíamos diversas actividades. Ellos como docentes hacían un test de estilos de aprendizaje, hacían varias actividades en las que se veían como inmersos en el rol de estudiante. Sí. Y bueno, de todas esas actividades que fueron haciendo, tenían que ir recolectando evidencias y haciendo reflexiones, y bueno, todo eso conformaba un portafolio de evidencias que era lo que, digamos, el entregable que tenía. Bien. La idea del portafolio empezó hace muchos años con un portafolio físico. Era una carpetita de papel que el estudiante iba guardando en esas carpetitas sus producciones. Felizmente hoy tenemos una cantidad de recursos tecnológicos para hacer eso de una manera más eficiente y compartida, donde el portafolio para mí es una herramienta de evaluación, un recurso de evaluación que no deberíamos dejar de usar en ninguna materia. ¿Por qué? Porque independientemente de los instrumentos que usemos, si tomamos exámenes, si les pedimos informes, si les pedimos que armen un video, si les pedimos una producción, etcétera, etcétera, el tipo puede tener un Google Drive, algo así de sencillo. Se podría armar hasta con Wix una página personal. Eso es interesantísimo. Con Wix, es una aplicación gratuita, el tipo se puede armar su página web. Y en esa página web se puede presentar, puede poner cosas relacionadas con la materia, con sus expectativas. Es decir, hay una cantidad de recursos enorme para trabajar con portafolios. Si ustedes me dicen a mí, ¿dónde estaría el extremo óptimo? En armar una página web personal. Bien, eso lleva tiempo, hay que ver si se puede en una materia cuatrimestral, etcétera, etcétera. Pero lo más sencillo es que cada alumno tenga un Google Drive o un OneDrive, lo que fuera. Bien, y en ese, fíjense que acá dice finalidad. Bien, leamos la definición. Definición, conjunto documental estructurado elaborado por el estudiante que recoge evidencias que demuestran sus conocimientos y competencias en una materia o curso en relación a los criterios guía estipulados por el profesor. Es decir, es el profesor el que le dice qué tiene que guardar ahí. ¿Bien? No es que guarda cualquier cosa. Finalidad, ¿para qué? Para reflexionar sobre el proceso de aprendizaje, evaluar aprendizajes complejos, etc. ¿Por qué? Porque el tipo guarda ahí lo que yo le digo que tiene que guardar. Pero ¿qué le pido además? Le pido que haga algo con eso, que haga tareas de reflexión, tareas metacognitivas, ¿sí? Y yo tengo acceso a eso que él va guardando, me comparte el Drive. Y esa es una manera fantástica de hacer evaluación continua. Fantástica. Uno habla siempre de la evaluación continua y cómo hacer la evaluación continua. Porque uno ahí tiene el registro de qué subió, cuándo lo subió. La retroalimentación mía está ahí. Porque yo le hago comentarios a las cosas que él va subiendo. Si le pedí que suba un video, lo puedo ver, le puedo hacer comentarios sobre el video. Si le pido que suba un informe, le puedo hacer comentarios al informe. Le pido que lo suba en PDF se pueden hacer comentarios. Le puedo pedir reflexiones sobre lo que hizo, le puedo pedir tareas metacognitivas que me explique por qué eso que hizo lo hizo de esa manera, ¿bien? Y al finalizar el cursado, en ese portafolio, que es un Google Drive, hay una cantidad de material enorme. Uno lo que tiene que acordar con ellos es que nunca se borra nada. Es decir, si él subió la resolución de un problema y yo le hice comentarios, él tiene que subir la versión 2, no tiene que borrar esa versión, y así. Y entonces en algún momento uno le puede pedir que haga una reflexión de por qué él cree que se equivocaba
o qué no había aprendido, o qué no entendía bien, para que después de la versión 4 el problema ahora sí tiene una solución que es correcta, ¿sí? Y con los medios digitales lo que tenemos es, antes era una carpetita que uno ponía básicamente papeles, pero ahora se pueden poner videos, se pueden poner audios. Los podcast son un recurso fantástico. Uno en matemática puede usar podcast. Le puede decir al pibe que le explique algo. Explícame cuál es la diferencia entre tal forma de entender la derivada y tal otra. Es decir, ¿qué es esto de que la derivada es un número, pero también es la pendiente de la recta? Y que también son los límites laterales. Explícame, ¿qué es eso? ¿Por qué es todo eso a la vez? ¿En qué se diferencia? ¿Hay algunas formas de entender la derivada que son útiles para una cosa y no para otra? Y el tipo que lo diga, que lo grabe y lo suba al portafolio. Y en los comentarios uno Ustedes lo escuchan y le devuelven con un podcast, ¿sí? Y todo eso queda. Y queda la historia del aprendizaje del tipo. Todo lo que el tipo hizo y todo lo que aprendió. ¿Bien? Y es un insumo fantástico para calificar. Porque ahí está toda la producción del pibe. Si ustedes toman un examen, se lo toman escrito, en papel, en el aula, le hacen que le saque una foto y lo suba al portafolio. ¿Sí? Ahí está toda su producción. Para evaluar el desarrollo de competencias y para hacer evaluación continua, a mí me parece un recurso fantástico. Fantástico. No lleva mucho trabajo si se hace en un Google Drive, es subir las cosas, es un segundo. Para ustedes es mucho más fácil porque saben que tienen las cosas de los alumnos ahí y lo miran en el momento que lo pueden mirar. Es decir, ustedes le dijeron, bueno chicos, para la semana que viene quiero que armen un video de tal cosa. Bueno, pueden ir entrando e ir mirando si lo hicieron o no. Es decir, no es necesario exponerlo en el aula. Simplifica cuestiones de tiempo, porque ustedes pueden hacer que si el trabajo es grupal y tienen que hacer, por ejemplo, una exposición de algo, la hagan en la casa de Pepe, se filmen haciéndola en la casa de Pepe y lo suban al portafolio. Y ustedes ven la exposición en el portafolio. Y entonces no hay que usar tiempo del aula para que hagan la exposición. ¿Bien? Es decir, el problema del tiempo en el aula es dramático, pero hay formas de encontrarle la vuelta al tema del tiempo. ¿Bien? Y el portafolio tiene esas grandes ventajas, que nos ayuda a ahorrar tiempo, nos ayuda a hacer una evaluación continua, es un centro documental de todo lo que el tipo hizo y me sirve finalmente para calificarlo, porque ahí está todo. Están los parciales, están los informes, están los videos, están los audios, todo. O sea que cuando yo tengo que hacer esa atribución de porcentajes, de decir 10% para esto, 20% para el otro, está todo ahí. Y ustedes vieron que queda registro de si alguien modifica, toca, sube, baja. Bien, o sea que ustedes ponen reglas de cómo se maneja ese portafolio, que no se pueden borrar cosas, que no se pueden modificar, que no se pueden sacar, y pueden controlar de que esas reglas se respeten, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta sobre el portafolio? Sí. ¿Portafilitis ahora a partir de ahora? No. Yo dije... Bueno, eso es otra cosa, que a ustedes les encante el recurso es otra cosa. Yo digo... Pero en el aula virtual tenemos video. Sí, existe esa posibilidad. Sí. Sí. El tema es que eso esté coordinado por el docente. Es decir, el docente tiene que irles diciendo cómo se usa ese portafolio, qué hay que hacer en el portafolio, cuándo hacerlo. ¿Sí? Es decir, hay decisiones que toma el estudiante, pero la guía de qué hay que poner en ese portafolio, cuándo, cómo, etcétera, es del docente, ¿no? Si no, es un amontonadero de cosas que no tiene ningún criterio, ningún sentido, ¿no? Sí, Omar. Estaba pensando en la relación de las actividades parciales con los resultados de aprendizaje del portafolio como un fenómeno global. Sí. Que también tal vez tiene que tener no sé si un resultado innovador, digo, por el tema de la evaluación. No sé cómo lo reflexionas vos, o sea, lograr, lo podemos
como algo más complejo, porque es una mirada global, ¿no? Sí, en el portafolio están las evidencias del aprendizaje. Y esas evidencias del aprendizaje son las que me van a permitir decir si logró o no los resultados de aprendizaje. Es decir, es como un depósito de evidencias de aprendizaje, porque él ahí muestra su aprendizaje, porque si pone un video donde hizo algo y explica algo, es una evidencia de aprendizaje. Si pone un informe que redactó de una carilla breve que yo le pedí, donde, de nuevo, o resuelve un problema, o explica algo, o está analizando algo, es una evidencia de aprendizaje. Es decir, para mí el portafolio es un depósito de evidencias de aprendizaje, porque ahí va a estar el examen. Claro, por eso yo le decía además que cuando uno le pida que mejore, que modifique, que agregue, que siempre suba versión 1, versión 2, versión 3, para que él después pueda hacer una tarea metacognitiva de cómo fue ese proceso de aprendizaje, ¿sí? Lo cual no es una tarea menor ni significativa. ¿Pueden acceder los demás compañeros o solo No, uno a uno? en teoría no. Digamos, si vos me preguntás, ¿tiene algo de malo que accedan? No, pero en definitiva es algo privado, personal. ¿Sí? Sería como pensar, ¿los compañeros pueden ver el examen de Pepe? Y ¿tendría algo de malo? No, pero capaz que a Pepe no le gusta, ¿no? Es privado. Sí tiene que tener acceso, obviamente, todo el tiempo el docente, porque tiene que ir monitoreando ese trabajo. De nuevo, si son muchos alumnos es complejo, si son menos es más fácil, pero el hecho de que ahora sea virtual y que todo esté con herramientas, eso facilita mucho. Antes el portafolio era una cosa que había que abrir, mirar, corregir. Ahora es algo que uno puede acceder desde cualquier lugar, desde cualquier momento, y donde además puede haber cosas muy interesantes como videos o audios, que uno no piensa que la producción del estudiante que yo voy a evaluar sea un audio.